Julián, ahora que estamos acá, ¿me querés contar cómo esta idea de que Ámsterdam es una gran máquina económica? Sí, mira, en este cuadro se puede ver bien y lo explica bastante bien la idea de que Ámsterdam es una gran máquina económica. Principalmente su principal motor va a ser el mercantilismo. ¿Pero es necesario pensar Ámsterdam desde lo macro hacia lo micro para ver cada una de sus partes? Sí, mira, va a ser necesario porque así vamos a entender cómo funciona esta gran máquina, pero es necesario ver primero en detalle para entender su totalidad. Más o menos todo lo que dice Lynch, ¿no? Todo esto. ¿Qué dice Lynch? Mirá, a ver, plantea un toque. Escuchemos la guía que acá está, dice mejor. Un concepto teórico que nos puede ayudar a entender cómo se construyó y pensó Ámsterdam sería el de la máquina. Una máquina tiene partes permanentes, pero estas partes se mueven y mueven a las demás. La máquina entera puede cambiar aunque lo hace de forma claramente previsible, como si se movieran ininterrumpidamente por una pista predeterminada. La estabilidad es inherente a las partes y no al todo. Las partes son pequeñas, bien definidas, con frecuencias similares entre sí y están mecánicamente conectadas. El todo crece por añadidos, no tiene un significado más amplio, es solo la suma de sus partes. Puede descomponerse, volver a construirse, invertirse, se pueden reemplazar las piezas y volver a funcionar. Y es que sí, Ámsterdam crece por añadidos, como describe esta frase de Lynch que acabamos de escuchar. Se fueron añadiendo partes que formaron un gran sistema, pero esta composición fue en su mayoría para hacer que la economía fluyera mejor y tener una mejor estabilidad. Vení, mirá. Este recorte de ciudad que te estoy mostrando acá es un conjunto de distintos fragmentos de la ciudad que están todos relacionados por el agua. ¿Y cuál es el papel que cumplen estos fragmentos para el desarrollo económico de Ámsterdam? No es tan fácil, no se puede pensar a cada pieza en particular, sino a todas ellas funcionando en conjunto. Vamos a escuchar un poco qué dice la guía. Vale. En la planificación de la ciudad se asignaron los frentes a lo largo de los tres canales a grandes casas de comercio y casas familiares para los mercaderes. También se reservó como depósito los frentes sobre la bahía. Todo esto pasaba mientras al oeste se trazaban las parcelas del barrio Jordán, el cual se dedicaba a la industria y a funciones de beneficencia. Entonces todo este proyecto tuvo una clara planificación para la relación que tiene con la producción y el mercantilismo. Es de esta máquina de la que habla el guía, que está pensada para reorganizar sus piezas sin que las demás dejen de funcionar, ¿no? Sí, exactamente, pero sigamos escuchando un poco más lo que dice la guía. Vale. Ámsterdam no siempre fue un centro económico importante, sino que después del ataque de España en Amberes, Ámsterdam se convirtió en el centro del mercado monetario. También ayudó a que la ruta de comercio hacia Ámsterdam estaba totalmente protegida, dado que no había peligros de tormenta ni de piratería. Dado esto, las posibilidades de intercambio, almacenaje y préstamo aumentaron. Era comparable a otras bolsas de valores. Este rápido crecimiento económico trajo más gente a vivir a la ciudad. Había una clara necesidad de repensar a Ámsterdam. Es aquí donde el plan de los tres canales, que traía consigo un nuevo trazado de la ciudad, fue apoyado por los grandes mercaderes de ese tiempo, lo que hacía que el trazado debía de representar cierto tipo de intereses del mercado para lucrar con esto. Pero Juli, ¿qué parte de la ciudad ocupa cada fragmento? Escuchá, ahora lo va a decir. Estos tres fragmentos son los que van a marcar el rumbo económico de Ámsterdam, casco histórico de la ciudad como el plan de los tres canales y el barrio Jordán, pero cada uno cumple con una función particular. Gracias a la subdivisión y parcelamiento del terreno, se puede pensar que cada fragmento cumple un rol en particular. Mira, este es el caso del casco histórico. Acá va a ser donde está ubicado el canal principal y además va a ser el lugar donde va a haber un gran flujo, mucho más que en los tres canales. ¿Y qué hay en los tres canales? Vamos a seguir escuchando la guía. Bueno, ¿no? En los tres canales hay una extensión del puerto a la ciudad donde se mezclan actividades mercantiles y vida doméstica. Por lo que dice Morris, los tres canales se habilitaron para permitir el acceso directo de barcazas hasta las casas y almacenes de los comerciantes. Es decir, que las propias casas pasan a ser lugares de comercio y que si se quería tener un buen funcionamiento, era inevitable la construcción de los tres canales bajo estrictas leyes municipales. Estos dos fragmentos que mencioné antes no funcionan el uno sin el otro. Mira, vamos a ver la última pieza de esta gran máquina. A ver, ¿cuál? Es el Jordan. Banca, voy a reproducir. En particular, lo que hizo fue crear un punto de inflexión dentro del sistema. Después del plan de los tres canales, quedó terreno que la municipalidad no adquirió y que un grupo de mercaderes los utilizó para especular. El trazado de esta zona rompe con la trama propuesta anteriormente. Los lotes son mucho más angostos que los tres canales. Estos espacios van a estar destinados a las clases trabajadoras y migrantes. El desarrollo capitalista de Ámsterdam se da a partir de un complemento entre empresas públicas y privadas. Es decir, no es un sistema totalmente capitalista, sino más bien una economía mixta. Si bien hay una apertura a lo público, la clase trabajadora queda marginada o diferenciada del resto de la ciudad, y no solo eso, sino que además en condiciones mucho más precarias que el resto.
Sí, esto es parecido a lo que pasa hoy en día. Moonford también hace hincapié en plasmar una crítica a la transformación de Ámsterdam. El simple hecho de haber mejorado las cosas para la gente que vivía ahí hubiera exigido al municipio y a los constructores olvidarse del lucro y habrían tenido que facilitar un subsidio. O sea que básicamente lo que Mumford pone en discusión es que no se van a entregar los mejores terrenos ni los terrenos de mayor valor, porque esto iría contra la lógica del mercado y a su vez tipo la especulación de estos terrenos generan un gran ingreso económico. ¿Es necesario diferenciar a la ciudad de esta manera para que siga funcionando? Mira, si vos te pones a ver en mayor o menor escala, sigue pasando lo mismo hoy en día. Yo creo que no es necesario diferenciar ni tener que separar la ciudad entre los que más tienen y entre los que menos tienen. Mira, te voy a mostrar este último pedazo, aunque si bien no es un fragmento de la ciudad, va a ser un elemento que nos va a ayudar a entender cómo funcionaba esta gran máquina. Vamos a escuchar un poco más de lo que es el audio. La Compañía de las Indias Orientales es el punto económico más importante de esa época. Fue una empresa multinacional que abrió la puerta de la ciudad a muchas personas de distintas partes del mundo. Está ubicada en el casco histórico de la ciudad y en el centro del mismo. Va a ser el lugar donde se mueve y se genera la mayor cantidad de plata. Pero si es un lugar que está totalmente relacionado con el mar, ¿por qué lo ubicaron en el centro de la ciudad? Es medio ilógico, ¿no? Coincidencia que esté ahí. Al estar en el centro de la ciudad facilita a los mercaderes ir y volver de distintos puntos de la ciudad. Además, queda en uno de los canales principales. Está cerca del Palacio Real y esto hace notar claramente la cercana relación, incluso física, de los edificios que tenían el poder y la economía. Me parece que verifica el planteamiento de una ciudad con fines claramente mercantiles y para esto tiene que estar pensado como una gran máquina productiva. Creo que podríamos concluir entonces que existe una clara relación entre el concepto teórico de Lynch y el desarrollo histórico de Ámsterdam.